Bien, como ya lo habíamos anunciado, tenemos el gratísimo placer de hablar de economía con un experto en el tema, el licenciado Paver Issa. Muy buenas noches, gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias, Miguel, por tenerme de nuevo. Bueno, siempre se impone una pregunta fundamental cuando uno va a hablar de economía. ¿Estamos hablando de una economía en crisis o estamos hablando de una economía que está en una situación más o menos buena? A nivel macroeconómico la situación es buena, macroeconómico. Quiere decir, en términos de los agregados, grandes agregados económicos. Los primeros 3 trimestres del año fueron 3 trimestres gloriosos. Es un crecimiento impresionante que batió todas las predicciones, incluso las propias predicciones oficiales. Las predicciones oficiales hablaban de un crecimiento en todo el año de 5.5%. Yo hubiese, antes de que iniciara el año, yo predecía o intuía que iba a andar entre 4.5 y 5%, pero ha superado el 6%, 6.5%. O sea que hay un crecimiento económico intenso. Y no se trata solo de cifras así, sino que cuando uno cifras de Producto Interno Bruto, cuando uno va a otros elementos, por ejemplo, las recaudaciones tributarias, están creciendo de manera intensa, lo que es consistente con la cifra que está ofreciendo el Banco Central. También los consumos de combustibles o el crédito al sector privado también está expandiéndose. Ahora, el tema obviamente es que continúan generándose los mismos desbalances que pueden dar al traste con este proceso de crecimiento, en particular el tema fiscal. Entonces, ese crecimiento no está en una base sumamente... No es suficientemente sólido. Para tener un crecimiento sólido, los desbalances no pueden ser muy grandes, no significa que no los haya. Y de hecho a veces para crecer necesitas generar un desbalance fiscal o monetario. O sea, tú necesitas a veces abrir la llave monetaria para inyectarle liquidez a la economía, para que la tasa de interés bajen y eso darle un impulso, eso le da un impulso al crecimiento. Después vas a tener que recoger de alguna manera. No necesariamente todo lo que inyectaste, pero por lo menos una parte, porque si tú continúas en esa senda, te puede generar un proceso inflacionario, por ejemplo. O el tema fiscal, tú puedes aumentar el déficit fiscal para apuntalar el crecimiento, pero tú no puedes sostener el déficit fiscal por un largo tiempo. Y lo que hemos tenido es que por 10 años, esta economía ha estado con un déficit fiscal de un promedio de 2.5-3% del PIB. Pero el déficit en relación al 2012, que era del 8%. Sí, pero eso fue un año, solamente un año. O sea, en ese año, en 2012, fue excepcional. Se disparó al 6%, 7% del PIB. Pero al año siguiente retornó al nivel previo al 2012, que andaban por el orden del 2-3% del PIB. Y ahí se ha mantenido. Y eso ha hecho que la deuda haya escalado de una manera muy significativa, que está ahora presionando la finanza pública. Ahora tú tienes que destinar el equivalente a 43 centavos por cada peso que tú recaudas las agencias tributarias, lo estás destinando al pago de la deuda, tanto a capital como a interés. En intereses estás destinando 23 centavos de cada 100 que recaudas. O sea, tú estás hablando de una cifra muy significativa. Y para tú sostener eso, ¿cómo lo haces? Pidiendo prestado más. Porque no puedes sencillamente con tus recursos, solo con tus recursos atenderlo. O sea, eso hay que desmontarlo. Entonces, aunque a nivel macroeconómico las cifras son buenas, baja inflación y crecimiento económico, en términos de la sostenibilidad, yo creo que hay preocupación y se siguen acumulando elementos que pudieron terminar dando al traste con ese crecimiento. Pero el desmonte podría afectar el nivel de crecimiento, ¿no? Bueno, lo que pasa es que en algún momento lo tienes que desmontar. Entonces la pregunta es cómo hacerlo. Si tú lo haces con cierta inteligencia y gradualmente, lo puedes lograr. Y estamos a tiempo. Lo que hay que poner a los ingresos tributarios a crecer más rápidamente que los gastos. Fíjate, no estoy diciendo tienes que tumbar el gasto. No, si tumbas el gasto, si tú recortas el gasto, literalmente, y a nivel nominalmente los reduces, vas a tener un problema social. No solo, un problema económico, porque el gasto público es una fuente importante de demanda. Si tumbas el gasto, entonces el crecimiento económico se tumba y se te tumban las recaudaciones. Y vas a tener que otra vez recortar el gasto para poder compensar la caída de las recaudaciones. O sea, pueden terminar en una espiral a la baja. Pero tú puedes, para evitar eso, mejor empezar a hacer el ajuste a tiempo y hacerlo gradualmente, de tal manera que el impacto en el corto plazo no sea tan fuerte. Pero cuando hablamos de gasto, tenemos que admitir que el gasto, una parte importante de ese gasto está justificado en la inversión en la educación, la inversión en salud pública, nada de eso puede eliminarse. No, a ver,
Yo creo que el ajuste principal, tú no puedes ajustar solo por el lado del gasto. Tú tienes que también hacer el ajuste por el lado de los ingresos. Y eso implica una reforma impositiva que incremente, que haga suficiente los recursos fiscales. Lo que pasa es que el gobierno está entrampado, no tiene el capital político para hacerlo. Los casos de corrupción les ha terminado erosionando la capacidad para liderar un diálogo que termine en una suerte de algún tipo de acuerdo, aunque sea en términos generales, para elevar las recaudaciones tributarias. Y hay una ruptura en el oficialismo, sin lugar a dudas. Sí, entonces tú tienes, el gobierno no tiene, primero, frente a la sociedad, primero frente a su partido, hay una ruptura. Segundo, frente al resto de los partidos y frente a la sociedad. No tiene la capacidad para sentar a liderar ese tipo de procesos. Entonces, obviamente hay un tema fundamental institucional. Es decir, si este Estado no empieza a comportarse de una manera diferente y quienes tienen liderazgo en el Estado empiezan a conducirlo y empiezan a enviar señales contundentes, claras a la ciudadanía de que el gasto está siendo de una calidad diferente, es difícil que podamos incrementar los ingresos tributarios a través de una reforma fiscal. Pero el gobierno podría reducir, por ejemplo, el pasivo tributario, ¿no? ¿Qué quieres decir? Con las exenciones. Bueno, el paquete tendría que ser diverso. Primero, tiene que enviar una señal de que está gastando mejor y haya tenido muchos problemas por los casos de corrupción. El BID estimó que el desperdicio fiscal en la República Dominicana es del 3.8% del PIB. Oxfam lo estimó en 2.8% del PIB. O sea, estamos hablando de cifras gruesas. Hay espacio para mejorar la calidad del gasto. Ahora, por el lado de los ingresos, y mejorar la calidad del gasto es ineludible. Si tú quieres una reforma fiscal sana, que te lleve la fisco por la senda, por una senda de sostenibilidad. No hay ambiente para eso. No hay ambiente. Hechura del propio partido de gobierno y de la élite política, no solo del partido de gobierno, de toda la élite política. Ahora, por el lado de los ingresos, hay diferentes vías. Yo creo que una que tú acabas de mencionar es fundamental. Hay que racionalizar las exenciones. No estoy hablando de eliminarlas, estoy hablando de mejorar. Además, mejorar la calidad de las exenciones. ¿Para qué tú quieres las exenciones? ¿A solo intentarlas en zona franca y ya estás exento de impuestos? No. Debería ser, tienes que instalarte creando un número elevado de empleos, haciendo compras locales. Le puedes poner un conjunto de condiciones. La ley 890 ya es una ley que necesita ser reformada. Para poner un ejemplo en caso de zona franca, pero también estamos hablando de la ley de desarrollo fronterizo, que es una ley mala. O sea, por donde quiera que tú la mires, es una ley muy deficiente. No significa que no necesitemos una ley o un instrumento para desarrollar la frontera. Fundamental. Pero eso es un instrumento malo. Lo que hace esa ley es decirte, si te instalas en la frontera, te exonero de todos los impuestos. Pero resulta entonces que te estás exonerando para importar maquinaria y equipo. Tú lo que necesitas es empleo, no una industria intensiva en capital. Eso es un par de ejemplos. No, y crea privilegios entre competidores, ¿no? También con distancias territoriales, que es distancias de tratamiento en términos territoriales, a unos que se instalan allí más que a otros. Aunque yo creo que eso es un elemento que tú puedes considerar como legítimo de alguna manera. Hay territorios deprimidos en los cuales tú tienes que prestarle particular atención. Puede que no sea el tributario el mejor instrumento. Puede que tú necesites gasto. O sea, la frontera lo que necesita es más infraestructura, más servicios, para ponerte ese caso. Pero luego está el tema del ITEVIS. Es decir, yo he sido de los que he enfrentado la idea de generalizar el ITEVIS, pero lo hice también y lo hemos hecho un grupo de gente más llamando la atención sobre el tema de la equidad. Yo creo que ya el tema de la equidad está levantado y la ciudadanía y la opinión pública lo considera. Pero me parece que también es difícil evitar expandir la base del ITEVIS. Bien, si usted me lo permite, licenciado, tenemos que hacer una breve pausa. Regresamos con nuestro invitado de esta noche, el licenciado Pavel Issa. Siga con nosotros en Edición Nocturna.